Muy buenas, queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. A diario recibo a través de diversos canales, mail, mensajes en el canal, en Twitter, peticiones de gente que me pregunta o tiene dudas a la hora de comprar un coche, qué hacer. Evidentemente hay mucha confusión ahora mismo con todas las noticias que os llegan a diario sobre el futuro de los combustibles, específicamente el diésel, así que he decidido grabar este vídeo. Hay tantas necesidades de movilidad a la hora de comprar un coche como personas hay en el mundo, pero sí que con este vídeo intentaré, es mi objetivo, que tengas un poquito más claro cuáles son las ventajas, los inconvenientes y cuáles son las cosas que van a ocurrir, hasta donde sabemos, lógicamente, no me lo voy a inventar, para que puedas tomar una decisión con un poquito más de información y estar un poco más tranquilo y a gusto. La gente que entra en los concesionarios de las marcas generalistas, las marcas que generan el volumen de venta de vehículos en España, tenéis que saber que en España este año 2018 se van a vender entre 1,3 y 1,4 millones de coches nuevos. Bueno, pues más o menos, de cada 10 personas que entran en el concesionario, solo 2 entramos preguntando por diésel. Y el resto, la inmensa mayoría, entran preguntando por gasolina. Como podéis ver, después de unos años de explosión del diésel, donde parecía que si no te comprabas un diésel eres tonto, aunque hicieras 5.000 kilómetros al año, bueno, pues eso está cambiando y ha cambiado ya radicalmente. Tanto es así que si tomamos una evolución de lo que es desde los años 80 hasta cerca de 2020, donde estamos ahora mismo, pues nos encontramos que a principios de los 80 estábamos casi al 100% de venta de gasolina, luego fue bajando y a mediados de siglo comenzó a subir de nuevo hasta donde estamos ahora. Y si cogemos esta gráfica, lógicamente la estoy dibujando, es una gráfica aproximada, pues con el diésel tenemos lo contrario, o sea, empezamos muy abajo y luego las ventas de diésel empiezan a subir muy fuerte para luego ir descendiendo y justo ahora, en 2018, en el punto en el que estamos ahora, ya veis el pececito con la cola larga, ahí bien dibujado, justo en el punto en el que estamos ahora, un pez bastante denigrante, por cierto, pero así dibujo yo, se han cruzado las gráficas, es decir, las ventas de vehículos de gasolina ya son superiores a las ventas diésel. Pues podríamos estar hablando ya de una proporción 65-35, y en los próximos años, tranquilamente, próximos años, hablo de 2019, 2020, podríamos estar ya en una proporción 70-30, en el que la cifra más pequeña se refiere al diésel. Así que ya veis, este es el punto en el que estamos ahora mismo, el punto en el que el gasolina, después de muchos años, el año pasado ya ocurrió, ha superado las ventas del diésel, que ya están rozando el 30%. ¿Cuál es la previsión en los próximos años? Aquí ya entramos en el terreno de la ficción. Bueno, pues la previsión es que las ventas de gasolina sigan subiendo y las ventas de diésel tengan una caída. Si esta caída va a ser más suave o más fuerte, al igual que la subida del gasolina, va a ser más fuerte o más baja, pues depende de una serie de circunstancias que os voy a explicar justamente en este vídeo. Y aquí, llegados a este punto, tendríamos un tercer actor, que antiguamente no existía, que arranca por aquí más o menos, que son los vehículos híbridos, eléctricos y con combustibles alternativos, cuya gráfica, por favor, no os lo toméis como aquí ahora a medir con un papel milimetrado a ver a dónde está el número. Esto es una referencia para que tengáis una referencia a dónde está ahora mismo los vehículos con, digamos, sistemas de propulsión alternativos, ¿no? Que serían básicamente 3 tipos de vehículos: híbridos e híbridos enchufables, vehículos movidos a gas, es decir, GNC y GLP, y vehículos eléctricos. Vamos a ir ahora combustible a combustible y os voy a explicar rápidamente cuáles creo que son las ventajas, los inconvenientes de comprarlos y cuál va a ser la tendencia a futuro. En primer lugar, decidme que para todo el mundo que compre un coche nuevo a día de hoy, y esto es importante, habría que separar coche nuevo de usado, tened en cuenta que más o menos por cada coche nuevo que se venden 2 vehículos usados. Ahora os contaré cosas de vehículo usado, pero en definitiva, en lo que se refiere a coche nuevo puedes estar tranquilo, porque en un horizonte, y es la primera clave que te cuento, de aquí a 2025, cuando hagas una compra, no pienses más allá, piensa hasta 2025, que más o menos sabemos lo que va a ocurrir. Más allá de 2025, la cosa no está tan clara. Vamos a ver cómo evoluciona la industria, vamos a ver cómo evolucionan las ventas, vamos a ver cómo evolucionan las tecnologías y, lógicamente, las autoridades tienen que apretar para que los vehículos cada vez emitan menos, pero eso no puede provocar una reacción contraria que puede venir de 2 maneras. Una, que las empresas quiebren, y 2, que los coches sean tan caros que se encarezcan mucho, que de hecho eso va a ocurrir. Así que, más o menos, si compras un coche en el año de hoy, todo tu planteamiento del lugar, míralo en un horizonte de 2025. Si lo puedes mirar más allá, si quieres conservar el coche más años, pero el nivel de incertidumbre más allá de 2025, digamos, que aumenta. Así que yo no recomiendo pensar más allá. Y llegamos a la gran cuestión, que es el automóvil diésel.
Con el diésel tenemos hoy en día una grandísima paradoja. Como os digo, al final del vídeo os voy a linkar un vídeo que hice en directo en Alemania en el que os explico cómo se miden ahora las emisiones y los consumos. Hay un chiste muy viejo y muy malo que dice que un tío bastante garrulo dice en un momento dado: bueno, ahora que por fin he aprendido a decir pinícula, de repente le llaman flin. Bueno, pues con el diésel pasa algo parecido, ¿no? Ahora que por fin el diésel a nivel de emisiones está a la altura de lo que se espera y está prácticamente igual que un gasolina, o sea, tiene a nivel de homologación una homologación equivalente y también real, porque con el nuevo ciclo de emisiones y de consumos es bastante más difícil hacer trampa. En definitiva, ahora que el diésel sí que es limpio, parece que el diésel está muerto y nadie lo quiere, ¿no? Es una sobrereacción de las autoridades a unos problemas que ha habido muchos años atrás, y ahora que por fin tecnológicamente esto se ha resuelto, o parece que está resuelto, pues parece que es el fin del diésel. Entonces, claro, aquí hay un factor incertidumbre a la hora de pensar en el diésel en el que nosotros no sabemos muy bien qué va a pasar. Os preguntaréis también este anuncio que hay de si el diésel finalmente se va a subir fiscalmente hasta igualar el precio con la gasolina o no. Yo os digo que independientemente de que si este gobierno se queda el que está ahora, que como sabéis está en el alambre en el momento que yo grabo este vídeo, bueno, si este gobierno se queda, el diésel se va a igualar con el precio a la gasolina. Pero si el gobierno no se queda y cambia el gobierno, en mi opinión, en un plazo de unos 3 años máximo, con horizonte 2020, esté el gobierno del color que esté, va a acabar subiendo el diésel igual, porque al final va a ser una imposición y cada vez vamos a tener más presión por parte de la Unión Europea. Así que si te compras un diésel, desde luego cómpratelo pensando que al final va a tener el mismo coste que un vehículo de gasolina. ¿Qué ocurre? Que si el vehículo diésel al final tiene el mismo coste que el vehículo de gasolina, perdemos uno de los grandes incentivos del diésel, ¿no? Que es el menor coste del combustible, aunque le sigue quedando el incentivo del consumo, que va a seguir siendo algo menor que el gasolina, aunque en ese sentido los coches de gasolina han mejorado mucho. Así que si es un combustible igual de caro que la gasolina y además la mecánica diésel es más compleja y tiene más cosas que se pueden estropear, pues al final el diésel, ¿para quién puede ser interesante? Pues el diésel interesante para quien siempre lo ha sido, es decir, para quien haga muchos kilómetros. Si te compras un diésel a día de hoy, puedes estar tranquilo porque vas a poder entrar en las grandes ciudades sin ningún tipo de problema, salvo en los protocolos de restricciones severas por contaminación, donde no van a tener tampoco facilidad para entrar cualquier tipo de vehículo de combustión, salvo los eco. Si os fijáis, aquí he marcado una línea separatoria entre los vehículos que tienen etiqueta BEC, o los que tienen etiqueta eco, o los que tienen etiqueta cero emisiones. Vehículo eléctrico cero emisiones, híbridos enchufables o gas eco, y aquí los vehículos que tienen etiqueta, digamos, de vehículo de combustión convencional. Entonces, en definitiva, que si te quieres comprar un diésel no hay absolutamente ningún problema. El problema con los diésel, y esa es la gran confusión que ha generado, digamos, los políticos entrando como un elefante en una cacharrería, es con el diésel antiguo, con los diésel viejos. Esto cada vez van a tener más problemas para poder entrar en las grandes ciudades y circular. Esto empieza a pasar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Sevilla, en las grandes ciudades, pero en el futuro pues se supone que cualquier capital de provincia con 35 o 40.000 habitantes para arriba va a tener sus propios protocolos de contaminación. Y no solo eso, ¿no? Sino que además, si circulas mucho por ciudad, los costes de aparcar el coche y de moverte por dentro de la ciudad van a ser menores en este tipo de vehículos que en este tipo de vehículos, con lo cual, al final aquí también he separado esto porque, digamos que he puesto en el lado izquierdo los vehículos en los que es más interesante hacer muchos kilómetros, y en el lado derecho, con los vehículos eléctricos a la cabeza, los vehículos que son interesantes si haces pocos kilómetros porque haces mucha ciudad, o te mueves poquito, ¿no?, por tu población, y además tienes casa. Entonces, en el medio quedarían los gasolina y los híbridos, y para terminar, teniendo en cuenta todos estos factores que os he explicado del diésel, teniendo en cuenta esto, si además las normativas siguen desfavoreciendo al diésel, probablemente la próxima generación de motores que saquen las marcas se van a plantear si sacarla a diésel o no, es decir, si seguir evolucionando estos motores, con lo cual lo que le puede pasar al diésel es que haya un parón en el desarrollo tecnológico, y eso ya es especulación, no se sabe. Vamos a ver qué ocurre con el diésel en los próximos años, vamos a ver qué ocurre con las imposiciones fiscales. Ahora las marcas van a seguir vendiendo diésel porque tienen que amortizar los desarrollos tecnológicos de los últimos motores diésel que han desarrollado, pero más allá de 2025 van a seguir desarrollando motores diésel y sus tecnologías. Pues va a depender de cómo la industria visibilice el coste de oportunidad de seguir desarrollando el motor diésel con el margen que tengan para seguir desarrollando esa tecnología, y también cómo está la normativa y la fiscalidad, ¿no? Así que, bajo mi punto de vista y hacia donde parece que la industria y la normativa empuja, es a que los vehículos híbridos enchufables y los vehículos a gas acaben sustituyendo
ocupando el mercado del vehículo diésel, es decir, que esta gráfica siga creciendo y en algún momento entre 2020 y 2030 acaben también superando las ventas de vehículo diésel. A este respecto se debe decir también que aquí, en mecánicas híbridas e híbridas enchufables, también caben los diésel, es decir, que el diésel al final puede que acabe completamente reconvertido en un vehículo híbrido con motor diésel, como por ejemplo el próximo que va a sacar Mercedes-Benz, un híbrido enchufable diésel, que es muy interesante porque te permite juntar las ventajas de los vehículos eléctricos para ciudad con las ventajas del diésel, el bajo consumo y la suavidad y el par para viajar sin olvidándote de que tienes que cargar. Así que el diésel es posible que lo que veamos en esta época es que se acabe transformando en un vehículo también híbrido o híbrido enchufable. En definitiva, el diésel puro va a tender a morir, el diésel, solo diésel con su turbo y demás. ¿Por qué? Porque su ventaja, con todo lo que os he contado, respecto a un automóvil de gasolina convencional ya no va a existir. Los automóviles de gasolina han mejorado muchísimo su consumo. Además, ahora, con la nueva normativa de homologación del coche, tanto en consumos como en emisiones, a los vehículos de gasolina se les tiene que poner un filtro de partículas, va a haber un poquito más de complejidad mecánica, pero van a seguir siendo más sencillos mecánicamente que el diésel y por lo tanto van a ser más baratos. ¿Cuáles son las desventajas de comprar un vehículo de gasolina? Pues aparte de que consumen un pelín más que el diésel, pero está compensado por su inferior precio y por su mayor sencillez mecánica, pues simplemente que no vas a tener una etiqueta ecológica que en el futuro cada vez va a tener más importancia. Tienes que decidir en tu día a día y en tu uso del coche cuánta importancia tiene todos estos asuntos de poderte meter en la ciudad y pagar menos en la zona azul, si es una cosa que haces esporádicamente, si es una cosa decisiva para ti, si es una cosa muy importante. Si es una cosa muy importante y te mueves mucho en ciudad y haces muchos kilómetros en ciudad, yo te recomiendo directamente o que te compres un gasolina económico y pequeño, o si quieres un coche para todo y para viajar, pues un coche de gasolina más grande, o ya directamente que pases a un híbrido o un híbrido enchufable. Aquí ya todo son ventajas, digamos, desde el punto de vista de emisiones, de ecología y de ventajas fiscales. ¿Y cuáles son las desventajas que tienen estos vehículos? Lo digo al revés, bueno, pues básicamente que son más caros. Evidentemente, al final el híbrido y el eléctrico, pero sobre todo el híbrido, va a acabar costando más o menos lo mismo que un diésel, con lo cual va a acabar siendo, como digo, el diésel del futuro, podríamos decirlo, ¿no? E incluso algunos vehículos híbridos van a ser diésel. Pero aparte de que pueden ser un poquito más caros, y lo van a ser algo más caros, tienen la ventaja de que puede salir perfectamente a carretera sin depender de recargas. El híbrido es un coche muy interesante para moverse por ciudad, pero por carretera también tiene un consumo igual o incluso algo inferior a un vehículo de gasolina equivalente. Normalmente algo inferior, especialmente si lleva tecnologías asociadas al motor de combustión que mejoren un poquito su rendimiento, perdiendo algo de potencia. Los híbridos enchufables me parece la solución perfecta para quien quiere el coche para todo. Es decir, un vehículo que te permite circular en modo eléctrico en tu día a día, que te permite viajar sin tener que depender de los puntos de recarga. ¿Y cuáles son las desventajas del híbrido enchufable? Pues básicamente las desventajas son su coste de adquisición, que además, para que el coche cumpla con lo que promete, tienes que cargarlo siempre que sea posible, y luego además es el coche que tiene mayor complejidad técnica. Tenemos un motor con una batería, tenemos un motor eléctrico y tenemos un motor de combustión, o sea, lo tenemos todo metido en un único vehículo. ¿A cambio qué obtenemos? Pues todas las posibilidades de uso, tanto de un motor de combustión como de un motor eléctrico, digamos, con un tamaño, un vehículo eléctrico limitado. Y por último tenemos el automóvil eléctrico. Esto va a ir creciendo, vamos a ver a qué ritmo. Las grandes ventajas del vehículo eléctrico pues nos las sabemos muy bien ya, ¿no? Es un vehículo súper cómodo y silencioso de utilizar, muy agradable de utilizar. El coste de uso es bajísimo a día de hoy y además, por el hecho de no tener emisiones directas, hace que puedas circular sin ningún tipo de restricción por todas partes. Las desventajas, pues las sabemos también muy bien, ¿no? Son vehículos todavía más caros, de hecho, un vehículo eléctrico respecto a un gasolina más o menos equivalente puede costar alrededor del doble o un 40-35% más, en función de, como digo, un modelo equivalente. Además, tenemos el gran problema de los puntos de carga, que sería el problema principal, la escasez de puntos de carga y que todavía no están generalizados, y queda tiempo, no quedan 2 años, queda tiempo todavía para que esto esté generalizado, y luego el problema de la autonomía, que también se está solucionando, pero si se junta que es difícil cargar el vehículo eléctrico cuando sales de viaje, que además es difícil cargarlo rápido y que además tiene menos autonomía que un vehículo convencional, pues tenemos que el vehículo eléctrico es tanto más interesante cuanto menos kilómetros y más concentrados en la ciudad o en cualquier sitio haciendo pocos kilómetros te muevas. Tú tienes que decidir si todas estas ventajas fiscales, porque el impuesto de circulación es menor, puedes aparcar en cualquier sitio, puedes circular siempre, cuánto pesan en tu uso, en tu día a día del automóvil.
Así que espero que con todas estas pistas tú te hayas podido hacer tu composición de lugar. Por supuesto, a la hora de comprar un coche hay un montón de variables a tener en cuenta: el precio, el espacio del vehículo, cómo de importantes son los sistemas de seguridad que llevan los coches, aunque hoy en día, afortunadamente, todo esto está bastante uniformizado, cuál es su consumo y, sobre todo, cuál es tu uso del vehículo, cuántos kilómetros vas a hacer, por dónde, con qué nivel de carga. A todos estos factores que se juntan a la hora de decidir la compra de un coche, tienes que sumarle ahora la decisión de qué combustible comprar. He leído cosas muy raras a nivel de lo que es el asunto del diésel, que no tienen ningún sentido, porque evidentemente hay un montón de personas que hicieron una inversión en su día porque les dijeron que esto era lo mejor que podían hacer y ahora se encuentran que es lo contrario, e incluso estoy oyendo hablar de bonos sociales si sube el diésel para determinados segmentos de la población. A mí esto personalmente me parece un auténtico disparate y no creo que sea posible llevarlo a cabo. Ahora, que el diésel va a acabar subiendo me parece bastante probable. Y por último, y no por ello menos importante, todos aquellos que estáis pensando si mejor compro ahora o me espero dentro de unos meses, bueno, ahora mismo, según grabo este vídeo, hay unas ofertas brutales porque las marcas están quitando el stock de automóviles antes de que entre la nueva normativa de emisiones en marcha, y hay ofertas que no va a volver a repetirse nunca más. De hecho, lo que cabe esperar desde septiembre en adelante es un incremento de los precios de los coches. Y estos coches que se están desestocando ahora, como os digo, Horizonte 2025 no van a tener ningún problema de normativas a la hora de comprarlos. Así que mi recomendación es que si te puedes comprar un coche de estos, ahora es un buen momento para hacerlo, si tu objetivo, lógicamente, no es mantener el coche 15 años, que es una cosa que yo no lo sé. ¿Por qué van a subir los coches en los próximos años? En los próximos años y en los próximos meses. Muy sencillo. Por un lado, con la nueva normativa de consumos, los coches van a entrar en tramos fiscales, en algunos casos, que van a superar el siguiente tramo porque las emisiones van a ser mayores. Hablo de las emisiones de CO2. ¿Cómo que las emisiones van a ser mayores? Pero no se están controlando para que sean menores en el caso de las emisiones que son nocivas para la salud de las personas. Pero en el caso de las emisiones de CO2 aumentan porque al medir de nuevo los consumos con un ciclo más exigente, aquellos consumos irreales que teníamos antes, ahora ya no los tenemos, con lo cual muchos coches que estaban en la frontera, por ejemplo, de los 120 gramos de CO2 y que tenían una exención fiscal, ahora la van a perder. Ese es el primer motivo por el que los vehículos van a aumentar o pueden aumentar de precio porque cambien de tramo fiscal por un aumento de las emisiones de CO2. Y en segundo lugar, el otro asunto por el que los automóviles van a ser más caros es justamente porque van a necesitar más tecnologías para poder cumplir con las normativas de emisiones. Os pongo el caso paradigmático, que es el de los vehículos de gasolina, que ahora va a ser necesario que todos lleven un filtro de partículas, que en los años anteriores nos han estado colando coches de gasolina muy nocivos que iban sin filtro de partículas, porque en el examen de homologación de consumos que tenían estaba hecho de tal manera que no era necesario, pero en el mundo real, al usarlos de verdad, sí. Así que esos nuevos componentes y esas nuevas tecnologías que en general van a llevar los coches para emitir menos sustancias contaminantes para las personas, van a hacer que los coches se incrementen de precio también. Así que si tu objetivo es comprar un coche económico o no tenerlo muchos años, ahora es el mejor momento. Y por último, una coletilla más. Un efecto de todos estos cambios que está habiendo en el mercado y de las nuevas medidas antidiésel es que las emisiones de CO2, que son las que están vinculadas a la percepción científica de aumento de la temperatura del cambio climático, están aumentando. Y es que, como me decía un ingeniero de Opel hace unas semanas, cuando estuve allí, si quiero emitir menos partículas contaminantes, tengo que emitir más CO2. Así que bueno, esta es la radiografía básica. Hay una cosa muy interesante y es que esta normativa antidiésel, como veis, apretamos por el lado de la salud de las personas y lo que hacemos es aflojar o relajar las emisiones de CO2. Estas emisiones de CO2 aumentan y por lo tanto aumentan tramos fiscales que están pensados para el CO2 y no para la salud de las personas. Como veis, hay mucho trabajo que hacer, mucho que pelear todavía, mucho camino para una movilidad electrificada y también tenemos que esperar cómo reacciona la industria y cuántos cambios tecnológicos es capaz de ofrecernos y a qué precios, que tampoco es una cuestión baladí, es decir, sí, está muy bien que podamos tener coches súper ecológicos y que podamos generar la energía de manera súper verde, pero el factor precio determina si toda la población o una mayor parte de la población se va a poder aprovechar de estas cosas o no. Así que nada, amigos, espero que con esta guía tengas una idea un poquito más clara de cómo está la cosa, cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta para tener una decisión, digamos, apropiada a tus necesidades, y nada más. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta luego.